What's good, YouTube? Jesse Boy in the house. Y si escucha ruido de la cocina es porque el chefcito está asando unos chiles. Pero bueno, ya les mostré un poco de algunas de mis guitarras. Ahora vamos a ir a unas historias ya más detalladas de la historia detrás de la guitarra. Jesse Boy. Game over. Esta es una Martin OMC 15E. O sea, Orchestra Model. Viene con una maquinaria para la electroacústica, su micrófono, su preamp, para que la podamos usar en vivo. Esta guitarrita la compré con mi primer cheque gracias a la música. Con esta guitarra compuse una de las canciones por las cuales conocieron ustedes por primera vez a esta banda de hermanos. Los mundialmente desconocidos. Jesse y Joy. Y básicamente me fui por ella a Pasadena, California. Me quedé a dormir en la casa de un extraño. Gracias a Dios, pues súper buena onda. Y sobreviví. Me alojaron amablemente en su hogar. Y yo también era un extraño para ellos. Me fui a un Guitar Center. Durante el momento tenían ese modelo que quería. Y lo quería porque tiene el cutaway. Cutaway es que está cortado de aquí y no está completita. Como lo ven luego más con forma de 8, esta está cortada de aquí para que yo pueda subir. Hannah es el nombre de mi hija, por eso le puse esto. And Jesse and Joy. Y esta es la firma de James Blunt, pues porque estaba a la mano y fue el primer artista que le abrimos un concierto. Y como no estaba Randy Jackson, dije, bueno, James Blunt. Randy Jackson from American Idol. Justo cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, mi suegra le pregunta, ¿y a qué se dedica? Y dice, mi esposa, pues es músico. Sí, pero ¿a qué se dedica? Años después, la señora vio el primer cheque y entendió a qué se dedicaba. Saludos a la suegra. En fin, una de las melodías más importantes con la que esta guitarra, yo y ustedes estamos conectados, una de las primeras, es Espacio Sideral. Comenzó en una tarde lluviosa, gris, melancólica. ¿Te imaginas que ese día nació la de Me soltaste, pero no? Fue mucho tiempo después y fue con el piano, no se me confundan. Es la historia detrás de la guitarra, no la historia detrás del piano. Pero sí, es una tarde lluviosa, muy triste. Podría uno pensar que una tarde así saldría una canción muy, muy triste. Pero siento que a veces cuando está oscuro de nuestro corazoncito, de nuestra inspiración, sale la luz. O a veces puede salir algo bien pinche triste para que les guste. Pero este no fue el caso. Mi hermana estaba dormida y yo estaba jugando con la guitarra. Estoy jugando, porque me divierto como niño con las guitarras, con los instrumentos. Todo músico que esté viendo esto lo sabrá. Hay un instrumento cerca y te pones ahí. No puede estarse uno quieto. Pero es que lo disfrutamos. Nos sentimos como peces en el agua. Y nació esta melodía. No sé dónde está mi plumilla. Corte. Producción. Y tenía en mi cabeza, antes de que mi hermana y yo escribiéramos toda la canción, tenía esto. Y esta tonadita. Fui a despertar a mi hermana. Discúlpame, Joy, pero valió la pena. Fui a despertar a mi hermana. Yo decía, buenos días, ¿qué? Y dije, oye, tengo esta idea, tengo este ritmito, tengo este rasgueo. Y yo tengo mucho sueño. Pero obviamente ella sintió la buena vibra y nos pusimos a componer la canción, que ahora ustedes conocen como Espacio Sideral. Y que muchos de ustedes, de repente, cuando estoy en los streams, me dicen, oye, yo escucho tu canción desde que me llevaba mi mamá a la primaria. Pero eso es lo bueno de que empiezas a hacer música cuando tienes 12 años. Ahora, pues ya tenemos la misma edad los dos, ¿no? Otra anécdota interesante de esta guitarra es de que en un concierto nos encontrábamos en un lugar de México que se llama Chihuahua. Chihuahua. Justo llegando a la prueba de sonido me dice mi production manager, mi Jesse, pues yo soy Jesse, no soy Joy. Te tengo una mala noticia. Probablemente en ese momento me hubiera gustado ser Joy porque hubiera sido su guitarra y no la mía. Pero no. Un pendejo tiró tus guitarras. Los accidentes pasan. Y esto le pasó. Se cuartió, se quebró. Probablemente en algún momento la va a mandar con un luthier de Martin para que la dejen chulita. Los luthiers. Es como el barista de las guitarras. ¿No saben qué es un barista? Google. Pero si se está preguntando si hacen varas, no hacen varas. Son los expertos del café. Con esta guitarra tocamos frente a más de 150,000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue nuestra primera presentación en vivo, nuestra primera presentación en tele, nuestra primera presentación con gente. I was like, what? Había cosas con muchas personas, pero no una cantidad tan grande.
Yo no lo conseguía en ese momento, pero me acompañaba mi hermana y nuestras 2 guitarras. Iba vestido como cazador porque hacía mucho frío y no tenía sentido del fashion. Todavía no, pero le hacemos a la donde nadie paga un pinche boleto, pero quieren ver porque los invitaron a un concierto gratis. A ver, exigen su boleto gratis. En fin, el punto importante es que cantamos El Paso es Ideal, esa canción que nació dentro y detrás de esta guitarra y nadie sabía quién era Jesse Joy. Y los mundialmente desconocidos. Pero ahí es cuando te das cuenta del poder que hay detrás de una canción, de la magia que hay detrás de la música, de algo que no puedes tocar muchos corazones. Y bueno, con eso me despido. Esto fue la historia detrás de la guitarra, de esta guitarra. Ya les estaré contando un poquito más. Nos vemos, que Dios me los bendiga y cuídense. Y recuerda, la mejor guitarra es la que tú tienes, a la que le sacas esas melodías bonitas.